días, estimados participantes de la unidad curricular Tácticas para la Enseñanza y el Aprendizaje. Les habla la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán, quien los va a acompañar como facilitadora en esta unidad curricular adscrita a la maestría en didáctica de la educación. Eh, ya en el video de presentación, ustedes pueden visualizar el programa contentivo de los contenidos que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad didáctica. De igual manera, les doy la bienvenida y les deseo el mayor de los éxitos. Vamos a visualizar el programa instruccional donde están todas las pautas, todos los lineamientos y todos los contenidos que vamos a trabajar en esta unidad curricular. Como lo dije anteriormente, la unidad curricular se llama Tácticas de la Enseñanza y Aprendizaje. En este apartado, bueno, ustedes van a conseguir los datos de identificación. De igual manera, van a visualizar las recomendaciones que van a ejecutar en cuanto al desarrollo de esta unidad curricular. En primer lugar, considero que ustedes deben leer detenidamente este programa. De igual manera, el plan de evaluación que vamos a trabajar, van a realizar una lectura comprensiva de cada uno de los temas, donde ustedes en cada uno de los apartados de esta en el aula virtual de esta unidad curricular pueden visualizar los materiales sugeridos que ya les voy a explicar. De igual manera, acá van a conseguir la descripción del curso, en qué consiste esta unidad curricular titulada Tácticas de la Enseñanza y Aprendizaje, la cual tiene como finalidad brindarle a ustedes como participantes la conceptualización de aquellos elementos puntuales del proceso didáctico y de los procesos educativos, como lo es la conceptualización de enseñanza, la conceptualización de aprendizaje y sus características. Así también les va a permitir establecer las diferencias entre lo que es táctica de enseñanza sobre lo que es tácticas de aprendizaje, asimismo como las diferencias entre algunas concepciones del concepto de evaluar. ¿Qué son estrategias de enseñanza? ¿Qué son estrategias de aprendizaje? ¿Qué son tácticas de enseñanza? ¿Qué son tácticas de aprendizaje? Y todo ello de acuerdo con el modelo con base en la pedagogía, en la andragogía, en la apropogogía, en esa acción didáctica para mejorar, para fortalecer y para enriquecer la calidad educativa. Acá ustedes van a conseguir cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad curricular. En primer lugar, van a conseguir el objetivo genérico que les va a garantizar esa competencia general, es que mediante a través de todos estos aprendizajes a ustedes les va a permitir adquirir, capacitarse, formarse, tanto teóricamente como prácticamente, desde una perspectiva crítica, en la cual ustedes van a lograr internalizar y apropiarse de la importancia de las tácticas de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con algún modelo basado en la pedagogía, en la andragogía y en la apropogogía. En esa acción didáctica de una manera sistematizada y estructurada que les va a permitir elevar, mejorar y enriquecer la calidad educativa. Dentro de los objetivos asociados a las competencias específicas de cada uno de los contenidos que se va a fomentar, que se va a desarrollar, las conceptualizaciones de enseñanza y aprendizaje, se van a establecer las diferencias entre lo que es estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, se va a conocer los procesos que se llevan a cabo en la enseñanza y aprendizaje, también se pretende que ustedes comprendan esos procesos de enseñanza, las relaciones que se dan entre los procesos didácticos y las estrategias. Y se pretende también distinguir, identificar la enseñanza y el aprendizaje basado o siguiendo algún modelo. De igual manera, ustedes acá van a conseguir cuáles son los objetivos asociados a esas competencias transversales que les va a permitir impregnar todos esos conocimientos desde el inicio de la asignatura hasta finalización de la asignatura, como lo es perfeccionar las estrategias y técnicas de estudio en cuanto al trabajo didáctico para que
ustedes sean más efectivos, más eficientes en el logro de esos objetivos de aprendizaje. De igual manera, se pretende contribuir, promover la condición necesaria con la finalidad de mejorar la actividad profesional en la que ustedes ya se desenvuelven en los diferentes contextos educativos, compartiendo saberes y experiencias en el campo tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Acá, en este apartado, ustedes van a conseguir cuáles son los contenidos o cuáles son las unidades o bloques temáticos de esta unidad curricular. Comprende 5 unidades, la unidad 1 que está titulada Tácticas de la Metodología y abarca la definición de enseñanza y sus características, la definición de aprendizaje y sus características, las diferencias entre lo que es táctica de enseñanza y tácticas de aprendizaje, la conceptualización de enseñar, aprender y evaluar, así como un análisis general en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje y en cuanto a la estrategia de enseñanza y aprendizaje. En la unidad 2, titulada Técnicas de enseñanza, comprende el desarrollo de los elementos, las funciones de algunas plataformas, algunas consideraciones importantes con respecto al aula invertida, al método de casos, al autoaprendizaje, en cuanto a la sociedad media, la técnica de exegética, es decir, la lectura comentada. Entonces son algunas estrategias de cómo fomentar y de cómo enriquecer el aprendizaje en cada uno de los contextos educativos. Y la unidad 3, que comprende las definiciones y algunos elementos muy puntuales en cuanto a la pedagogía, la andragogía y la antropología. Acá vamos a trabajar algunos modelos educativos, vamos a trabajar también con algunas definiciones relacionadas con tácticas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje, tácticas andragógicas para orientar ese proceso de aprendizaje, así como las definiciones de didáctica, las perspectivas hacia la didáctica, los elementos que integran la validez de la enseñanza y de la antropología. En la unidad 4, titulada Relación entre los procesos didácticas y estrategias, vamos a trabajar los tipos de estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué son esas estrategias de enseñanza por resultado? ¿Qué son esas estrategias que están más ajustadas de una manera secuencial, coherente a ese proceso de aprendizaje? ¿Y cuáles son las estrategias bajo un formato logístico de acuerdo con las actualizaciones de la sociedad del conocimiento hoy día? Y la unidad 5, que ya es de una manera general, entonces vamos a visualizar el análisis de la enseñanza y el aprendizaje en cuanto a algún modelo. Y acá ustedes van a vincular toda esa información que han aprendido en el desarrollo de esta unidad curricular y la van a vincular con el docente que considera un arquitecto del aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden acá evidenciar, esta unidad curricular comprende 5 bloques temáticos. ¿Cuál es la metodología que vamos a trabajar en el desarrollo de esta unidad curricular? Vamos a trabajar con 5 encuentros, 3 encuentros síncronos, que comenzamos con el día de hoy, y 2 encuentros asíncronos. Para los encuentros asíncronos, yo dejaré a través de un video tutorial el desarrollo de ese bloque temático que corresponde para esa semana, donde ustedes en su tiempo de trabajo autónomo, de trabajo autoaprendizaje, van a visualizar el video y en función de ello, pues van a observar cada uno de esos contenidos para adquirir sus competencias y empezar con el desarrollo de la actividad planificada. Todo lo vamos a trabajar a través de la plataforma Zoom. Por tanto, recomiendo suscribirse al IESIT para que puedan visualizar en diferido el video de la clase a través del canal de YouTube. De igual manera, acá les dejo el cronograma de trabajo donde pueden evidenciar que cada unidad temática la vamos a ver en cada semana. Son 5 semanas de clase, entonces cada bloque temático es para cada semana. La unidad 1 lo vamos a visualizar ya en esta semana 1, la unidad 2 la vamos a desarrollar en la semana número 2, la unidad 3 en la semana número 3, la unidad 4 en la semana número 4 y el bloque temático número 5 en la semana 5.
Ustedes acá, bueno, también dejé una semana de holgura para el cierre del curso. Dios mediante, finalizamos el 15 de julio, pero vamos a extenderlo hasta el 22 de julio, fecha tope para la entrega de las notas al instituto. Acá pueden visualizar las fechas, que es muy importante que ustedes las puntualicen con respecto a los encuentros. Eh, Acá están los encuentros síncronos, que es el primer encuentro, por eso está sombreado en amarillo. Lo iniciamos hoy a través de esta plataforma Zoom, 17 de junio. El próximo encuentro síncrono va a ser el 1 de julio. Y el tercer encuentro síncrono, que es ya la realimentación del desarrollo de lo que se ha trabajado en esta unidad curricular, que va a ser el 15 de julio. Y los encuentros asíncronos a través de videos tutoriales en el aula virtual que ustedes pueden visualizar, lo vamos a realizar el 24 de junio y también el 8 de junio. Allí ustedes van a conseguir los dos videos tutoriales con la explicación de los contenidos que corresponden a ese bloque temático de esa semana. Acá está el plan de evaluación. Entonces, es muy importante que ustedes pausadamente revisen este plan de evaluación, cómo lo vamos a llevar a cabo, cuáles son las actividades que ustedes van a hacer. Vamos a trabajar tres actividades, la unidad 1 y la unidad 2. Para esa unidad ustedes van a leer aquí los contenidos que corresponden, que ya les explicaré, y van a elaborar un mapa conceptual. ¿Sobre qué ustedes van a elaborar ese mapa conceptual? Sobre las definiciones de enseñanza y sus características, sobre la definición de aprendizaje y sus características, sobre la diferencia entre tácticas de enseñanza, tácticas de aprendizaje, la definición puntual de enseñar, de aprender y de evaluar, sobre cuáles son las diferencias entre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje y cuáles son los elementos que comprende el aula invertida, y ustedes este mapa conceptual lo van a apuntar en la herramienta tarea de la unidad 1 y de la unidad 2. Esta tarea va a tener una ponderación del 30%. La segunda actividad ustedes la van a realizar con respecto al bloque temático número 3 titulado Pedagogía, Andragogía y Antropología. ¿Qué van a realizar en esta actividad? Van a realizar un ensayo. ¿Sobre qué van a realizar un ensayo? Lo van a realizar sobre modelos educativos, cuáles son esas tácticas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje, cuáles son esas tácticas o esos elementos andragógicos para la orientación y el aprendizaje, y lo van a publicar en la herramienta tarea de la unidad o del bloque temático número 3. Recuerden que todo ensayo es un escrito continuo, con elegancia, con recursos literarios. El ensayo lleva una introducción, lleva un desarrollo y lleva un cierre. Y también deben citar las referencias que ustedes consultaron y que citaron allí. Deben respetar el derecho del autor. ¿Qué significa eso? Que recuerden que para uno eh, realizar un ensayo tiene que documentarse en factores. Entonces, las citas de 40 palabras, recuerden que van alineadas con una sangría de 0,5, deben llevar el mismo interlineado de acuerdo con las normas APA 2020 que la vamos a trabajar en este ensayo. No lleva comillas, pero al final de esa cita mayor de 40 palabras deben colocar entre paréntesis la página o el párrafo si es citado de algún documento de la web. Es importante que también tomen en consideración que las citas menores de 40 palabras sí llevan comillas y al final lleva el número de página. Antes de la cita deben citar el apellido del autor, que debe ir entre paréntesis, y al final del cierre de la comilla deben colocar el número de página entre paréntesis y luego el punto final. Si van a parafrasear de igual manera, van a citar el apellido del autor, el año y la página de donde ustedes están citando. Entonces, es importante citar el autor para respetar el derecho del autor y, bueno, eso no se les convierta en algún corte, algún pegue que no es de la creatividad de ustedes, sino que ya está escrito por otra persona. Entonces, hay que tener en consideración a nosotros como profesionales respetar ese derecho.
Para eso les recomiendo las normas de citas y van a revisar que lo tienen en el material sugerido, las normas APA 2020, para que ustedes tengan en consideración estas recomendaciones, estas orientaciones y por supuesto acaten para el desarrollo de este ensayo. Este ensayo va a tener una ponderación del 30%. La unidad, actividad número 3, que corresponde a la unidad 4 y a la unidad 5, está titulada Relación entre los procesos didácticos y también abarca las estrategias. Ustedes van a hacer una revisión minuciosa por la web y van a publicar, van a hacer un cuadro comparativo después de cada esa revisión, van a conseguir 3 estrategias de enseñanza por resultado y 3 estrategias ajustadas a la secuencia de aprendizaje. De acuerdo con esas 3 estrategias de enseñanza y 3 estrategias de aprendizaje, van a hacer un cuadro comparativo y lo van a publicar en el foro de la unidad 4 en el vínculo donde aparezca allí tipos de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Y luego van a hacer un escrito, un análisis de cuál de esas estrategias ustedes mejor se identifican de acuerdo con sus competencias, de acuerdo con el nivel educativo, donde ustedes ejercen su actividad profesional. Esta ponderación es un poco más trabajosa, un poco más analítica, eh, se va a evaluar la capacidad crítica de ustedes, la capacidad reflexiva y de una ponderación del 40%. Entonces, la primera actividad corresponde a un mapa conceptual, la segunda actividad corresponde a la elaboración de un ensayo y la tercera actividad corresponde a la elaboración de un cuadro comparativo después de que ustedes hayan seleccionado 3 estrategias de enseñanza y 3 estrategias de aprendizaje. Van a establecer los puntos de encuentro allí y esto va a tener una ponderación del 40%. Entonces, 30 más 30 son 60, más el 40%, suman el 100%. Ya finalmente acá van a conseguir el apartado que corresponde a la bibliografía que yo me fundamenté para el desarrollo de este programa. Cualquier duda, entonces, bueno, la consultamos a través del grupo del WhatsApp o también nos comunicamos a través de la plataforma. De igual manera, quiero compartir con ustedes el aula virtual de esta unidad curricular para que dicen cómo está diseñada. Acá van a conseguir la asignatura táctica de enseñanza y aprendizaje, van a conseguir una breve introducción en esta interfaz, donde se les describe algunas definiciones sobre ecuación. En este botón van a conseguir los aspectos conceptuales y acá finalmente el producto final ya cuando se cierre esta asignatura. Acá en esta interfaz ustedes van a visualizar el video de presentación. Acá está en este apartado el plan de evaluación y el programa que les termino de explicar. En este segundo botón, cuando ustedes lo desplieguen acá, van a conseguir el material de apoyo en el que ustedes se van a fundamentar para desarrollar esa primera actividad. Bueno, acá está todo el material, donde ustedes ya en su tiempo de trabajo autónomo eh, van a descargar cada uno de estos materiales, lo van a guardar en su PC para que lo tengan como consulta para desarrollar esa actividad. De igual manera, van a visualizar también el material de apoyo para esta segunda actividad para el segundo encuentro, ¿sí? Acá ustedes van a conseguir las láminas que voy a desarrollar en el día de hoy para el primer encuentro, van a visualizar las láminas para el segundo encuentro, van a visualizar las láminas para el tercer encuentro, las láminas para el cuarto encuentro y las láminas para el quinto encuentro. En la medida en que ustedes ya empiecen a desarrollar la actividad, bueno, se les va a habilitar el espacio para que suban la actividad correspondiente a la unidad número 1 y correspondiente a la unidad número 2. Entonces, ya como les dije, acá ustedes también van a conseguir el material de apoyo para la unidad número 3, donde van a conseguir un compendio de autores, de libros, de artículos que son pertinentes con ese contenido curricular que está allí en el programa instruccional. Me permito también, entonces, así de esta manera está diseñada el aula virtual.
todo lo tienen acá. Cualquier duda, entonces nos comunicamos por el WhatsApp o por acá por la plataforma me pueden dejar el mensaje. Es importante también, voy a compartir, que también lo tienen acá en el aula virtual, el plan de evaluación de una manera más específica, ¿sí? De una manera más especificada, que a usted lo pueden visualizar. Está por semana, al ver la semana 1, vamos a trabajar, van a desarrollar la actividad correspondiente a la unidad 1 y a la unidad 2. Como ya lo dije anteriormente, van a elaborar un mapa conceptual. Yo voy a evaluarlo a través de un mapa, una escala de estimación, para tener una ponderación del 30%. Y aquí muy importante, ¿cuándo van a ustedes a subir esta actividad a esta tarea, a este espacio? Lo van a subir el 24 de junio. De igual manera, acá está la semana número 3, que ustedes van a realizar el ensayo que les terminé de explicar en cuanto al programa, y lo voy a evaluar a través de una escala de estimación, si tiene coherencia, si tiene buena redacción, el número de párrafos. Recuerda que es muy importante, el número de líneas no debe ser mayor, los párrafos, a 10 líneas, debe ser menores a 5 líneas. Cada párrafo debe tener conectividad, debe tener conexión, debe tener coherencia con algún conectivo que no quede aislado, sino que lleve la secuencia. Eh, como lo dije anteriormente, esta actividad tiene una ponderación del 30%. Importante la fecha. ¿Cuándo van a subir ustedes este ensayo a la herramienta tarea en el aula virtual del IESIT? La van a subir el 8 de julio. Y luego la actividad número 3 o número 4, que van a realizar una búsqueda minuciosa por la web y van a seleccionar 3 estrategias de enseñanza por resultado y 3 estrategias de aprendizaje ajustadas ya con coherencia, con pertinencia, y van a establecer las diferencias a través de un cuadro comparativo de qué trata esa estrategia de enseñanza y de qué trata esa estrategia de aprendizaje. Y lo van a apuntar en el foro, en el vínculo que dice tipos de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Recuerda, son 3 tipos de estrategias de enseñanza y 3 tipos de estrategias de aprendizaje. Y al final ustedes van a hacer un escrito, una reflexión con cuál de esa estrategia van a seleccionar una de esas 3 de enseñanza, una de esas 3 de la estrategia de aprendizaje, y van a decir con cuál de ustedes se identifican. Esta tarea es un poco más trabajosa, va a tener una ponderación del 40%, ya es el producto final de esta unidad curricular. ¿Cuándo la van a apuntar al espacio del foro? La van a apuntar el 15 de julio. Entonces, la primera tarea la van a subir a la herramienta tarea el 24 de junio. La segunda tarea la van a subir el 8 de julio a la herramienta tarea de la unidad número 3. Y la tarea número 3 la van a subir el 15 de julio. Entonces, es muy importante que tomen en consideración estas fechas. Los encuentros síncronos, bueno, comenzamos en el día de hoy con el primer encuentro síncrono, que corresponde a la unidad número 1, y el siguiente encuentro síncrono, que va a ser el 15 de julio, que vamos a trabajar, vamos a hacer una recopilación, una retroalimentación de todo el material que se ha trabajado en las anteriores unidades. Esto con respecto al plan de evaluación. Ustedes este plan de evaluación ya lo pueden conseguir acá en el aula virtual, en este espacio seleccionado para van a conseguir, acá van a conseguir el material de encuentro y acá van a conseguir el plan de evaluación, ¿sí? En este espacio. Van a conseguir el programa y van a conseguir el material de apoyo. Acá el material, ustedes pueden desplegarlo, ¿ok? Acá van a conseguir la materia que se llama tácticas de enseñanza. Disculpe usted que sea tan insistente, pero bueno, acá para que ustedes sepan cómo conseguirla. Está la materia, la unidad curricular táctica de enseñanza, aquí está la breve introducción, aquí está el material de apoyo para el encuentro 1 y 2, el material de apoyo para el encuentro 2, las láminas que vamos a visualizar en este momento con respecto a la unidad número 1. La siguiente semana irán a visualizar las láminas para el encuentro 2, la tercera semana para el encuentro 3, la cuarta semana para el encuentro 4 y la quinta semana para el encuentro número 5. En esta, acá,
Cuando ya hagan clic en el botón de introducción, ustedes acá van a visualizar el video de presentación que está acá, el objetivo de esta unidad curricular, y acá está en este apartado el plan de evaluación y el programa que les terminé de mostrar. De igual manera, aquí también pueden visualizar el plan de evaluación de los que les terminé de explicar, y acá ustedes lo pueden realizar. Acá también lo tienen adjuntado en este aula virtual. Entonces, como pueden visualizar, ya ustedes tienen completa los materiales. Entonces, como ustedes pueden visualizar, acá vamos a trabajar con esta unidad, que es la unidad número 1, titulada Tácticas Metodológicas. ¿Qué vamos a conocer en esta unidad? Es muy importante primero hacer una aclaratoria sobre la definición de la palabra o el término táctica. Quise hacer una búsqueda minuciosa por la Real Academia de la Lengua Española, la cual define táctica como ese procedimiento, como ese método que se sigue para conseguir un fin o para ejecutar algo. Por otra parte, también la consideran como un conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para dirigir todas esas operaciones militares que se llevan a cabo en una guerra. Entonces, como ustedes pueden ver, la palabra o la terminología didáctica eh, se refiere a un procedimiento o un método, de acuerdo con la Real Academia, pero también está referida al conjunto de reglas, al conjunto de procedimientos que la utilizan para dirigir las operaciones militares, que es un término muy utilizado por esta dependencia. Por otra parte, también quiero decirles que el término didáctico o el vocablo didáctica hace referencia a diferentes sistemas, a diferentes métodos para ejecutar, para conseguir un objetivo determinado. ¿De dónde proviene o cuál es el origen de este vocablo, de este término? Táctica es un término, una terminología, un vocablo griego. Tácticos está compuesta por la raíz tasen, que significa ordenar, y el sufijo tico, que se expresa relativo a. Entonces, ordenar algo relacionado con, ¿sí? Ordenar un procedimiento relacionado con o que está relativo a algo. De allí que la palabra táctica o las tácticas podemos decir que es un método muy específico con el cual podemos alcanzar un objetivo que pretendamos lograr. Y acá pues está la fuente de donde fue construido. Ahora bien, conceptualizar ya escribiendo de acuerdo con la Real Academia y teniendo una noción de qué significa esa terminología, ese vocablo, quiero hacerles una conceptualización ya de qué es. Entonces, como lo vimos anteriormente, ese concepto de táctica no es más sino un método o una forma empleada con el fin de cumplir un objetivo y que a la vez contribuya con el logro de algunas actividades de acuerdo con las circunstancias que se enfrentan en ese momento. De allí que también podemos decir, podemos definir el concepto de táctica como el sistema o el método que se desarrolla para ejecutar, para elaborar un plan y para obtener un objetivo ya en particular. Entonces, como ya ustedes pueden evidenciar, el término también se usa para nombrar alguna habilidad que se ha aplicado con ese sistema que se lleva. También hay algunos autores que definen el término de didáctica como arte, está aplicado a alguna disciplina práctica, como ya ustedes lo vieron, por las dependencias militares, que enseñan en un área determinada de la vida o del saber, que contribuyen a elegir un método adecuado para alcanzar un fin determinado. Y acá pues ustedes pueden leer un ejemplo de táctica, que es precisamente ya la puesta en práctica de alguna estrategia, hoy día una estrategia digital, donde se definen herramientas tácticas para utilizarlas, bien sea a largo plazo, bien sea a corto plazo, mientras que las tácticas son acciones
¿ya? Pero muy a corto plazo. Por eso la táctica de cuando la gente quiere ahondar un poco más en el mercado, entonces emplean tácticas como realizar combos, ¿sí? Inventan y crean estrategias de mercado. Es importante tener claro cuál es la diferencia entre una táctica y una estrategia. La estrategia puede ser creada a través de campañas publicitarias, en este caso, como el ejemplo está acá, para tener una mejor visualización de la marca. Mientras que una táctica son puntos claves, son la puesta en práctica, pero que se lleva a cabo en corto plazo. Entonces, ¿qué es la táctica? Se concreta en ese proceso de tiempo que se invierte, que se realiza para anunciar durante cuánto tiempo se puede extender esa campaña, con puntos cruciales. Eh, También es importante dentro de esta unidad curricular, bloque temático número 1, tener claro el concepto de educación que está involucrado en cuanto a la enseñanza, que está involucrado en el aprendizaje, que está involucrado en el proceso de evaluar. De acuerdo con autores como Castillo y Cabrerizo, ellos definen que la educación es una realidad compleja que involucra múltiples factores, que hay tendencias en cuanto a su práctica, que no se circunscribe única y exclusivamente a ese ámbito escolar formal, sino también incluyen elementos que provienen de otras esferas, de otros contextos, de otras posibilidades de inversión, como ellos lo llaman la escuela no formal o la escuela informal, pero siempre con un fin, con un objetivo, con una intención de optimizar, de fortalecer, de enriquecer tanto la parte personal en el contexto y en la época. Y la educación no es como una actividad o una función abstracta, sino que involucra diferentes tendencias, diferentes sectores, diferentes actores de esos procesos en ese devenir histórico y social. Por otra parte, autores como Lobo Arévalo y Santos Rodríguez eh, consideran que la educación se realiza de acuerdo a cómo se concibe el mundo, cómo se ve la vida de cada época y por tanto tiene que fundamentarse en fundamentos que integran la filosofía, la religión, la economía, los grupos sociales, entre otros. Entonces se evidencia que en esta conjunción de términos se debe generar sinergia, se debe generar una dinámica entre lo que es la teoría y la práctica que nos nutren, que nos hacen crecer y que nos hacen fortalecer en esa cotidianidad escolar. Esto con respecto al término de educación. Ahora bien, vamos a conceptualizar el término de enseñanza. El término de enseñanza etimológicamente procede del latín enseñar, que viene a significar poner en signo, mostrar, enseñar, instruir. Desde que, de acuerdo con Fernández en 1986, define o conceptualiza la enseñanza como una codificación, como una transmisión de información. También considera que la de enseñanza se basa en esa búsqueda de medios adecuados que permiten transmisión de cultura, dejando de lado algunas variables de ese fenómeno didáctico, como si éstas se dieran como lógicamente de una manera consecutiva y secuencial, de acuerdo con esa acción de enseñar. ¿Cuáles son las características que se derivan de esta conceptualización de enseñanza? En primer lugar, de acuerdo con este autor, predomina en la enseñanza el carácter transmisivo. Resalta el protagonismo que debe tener el docente sobre el estudiante. Acá, el alumno, de acuerdo con esta definición, el alumno se convierte en un mero receptor de contenidos y reduce el acto didáctico al papel meramente transmisivo de conocimiento y de información. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir la enseñanza? La enseñanza debe ir más allá de transmitir información.
La enseñanza debe ir más allá de instruir. Entonces, la enseñanza comprende un conjunto de métodos, de técnicas y algunos factores sociales, culturales, económicos que nos van a llevar a fortalecer nuestras competencias de una manera personal. Por tanto, nos queda a nosotros como docentes que tenemos que resignificar el sentido y la orientación en cuanto a la enseñanza. Hay otros autores, también quise compartir con ustedes. Acá está la definición de cómo concibe la Real Academia de la Lengua Española el concepto de enseñanza. También la Real Academia lo define como una transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias, de habilidades, de hábitos de una persona que no los tiene. Y por otra parte, también la definen o la descifran, la describen como conocimiento, como idea, como experiencia, como habilidad, o como un conjunto de ellos que una persona depende de otra o que depende de algo. Esto de acuerdo con la Real Academia. Significa transmisión de conocimientos, significa ideas, experiencias y habilidades. De acuerdo con autores como Flores 2005, este autor es un poco más amplio, la define de una manera más general y considera que la enseñanza no es más sino aquel proceso intencional y planeado para facilitar en determinados individuos que se apropien creativamente de alguna parte o de alguna porción con miras a elevar ese proceso formativo. Es decir, que la enseñanza puede ser formal y no formal, puede ser escolar o desescolarizada. Entonces, noten que este autor pues, define el concepto de enseñanza de una manera más amplia, abarca más elementos, abarca más conceptos, factores. ¿Sí? Por otra parte, Zambrano 2013 define el concepto de enseñanza como una actividad principal del desempeño del docente. En este caso, este autor podría decir que la enseñanza no es más sino el terreno, el momento, el instante en el que alguien ha aprendido algo que le transmite a otro la experiencia de ese aprender. Por lo tanto, entonces la enseñanza no es más sino ese proceso y ese resultado más interactivo que se da entre el profesor, entre el alumno y el contexto en el que participa. Ahora bien, también acá quise señalar un concepto de Melo de Carvalho que me gusta mucho porque él identifica cuatro etapas en el concepto de enseñanza. Primero, que la enseñanza es transmitir conocimientos. Lo vimos con algunos autores anteriormente. También él considera que la enseñanza es formar hábitos, considero que es un condicionamiento, la enseñanza es dirigir técnicamente el aprendizaje y que la enseñanza es orientar el aprendizaje. Por otra parte, autores como Medina Revilla consideran que la enseñanza es una actividad más sociocomunicativa, más intencional, que promueve y que orienta y que facilita ese aprendizaje significativo de los estudiantes. Entonces, visualiza la enseñanza más que una transmisión como una actividad que estudia, que analiza, pero críticamente esa tarea de profesor y estudiantes que la realizan bien sea en un aula, en un centro, una institución o en cualquier situación en la que concurre la formación de las personas. Y finalmente, cito la definición de Schulman 2005 con respecto a la enseñanza, donde ellos consideran la enseñanza como una actividad de transacción socio-organizativa y académica e intelectual. Schulman, pues un poco más específico, un poco más genérico con respecto a esta conceptualización de la enseñanza. Acá en esta lámina ustedes pueden en concreto visualizar cuáles son las características de la enseñanza. En primer lugar, la enseñanza se relaciona siempre entre dos personas, se transmite de una persona a otra, es decir, desde el docente como punto de partida y desde el alumno que utiliza dicha información. Eh, Acá ustedes pueden visualizar que el alumno va a tener una participación constante y dinámica.
También, ¿cuál es la otra característica de la enseñanza? Es el objeto de aprendizaje. Entre el objeto de aprendizaje, la enseñanza tiene como un proceso de construcción de naturaleza compleja que está caracterizada por obtener habilidad, por estimular el desarrollo de habilidades, de capacidades y construir nuevo conocimiento. Y también tiene como objeto de aprendizaje ese proceso social que se da entre estos dos actores, docente y estudiante, para comprender ese mensaje. La comprensión de ese mensaje se traduce en que tanto los dos actores y actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje trabaje, construya, plasme el aprendizaje de una manera significativa, que sea duradero y que sea aplicable en situaciones. Entonces, las características más puntuales de la enseñanza es esa comunicación que se da entre el docente y el alumno. El docente, como lo dije anteriormente, como está acá descifrado, que promueve ese punto de partida, que promueve el aprendizaje a través de técnicas, a través de estrategias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de desarrollar en el estudiante habilidades, hábitos, comportamientos, y también los valores. Entonces nos queda a nosotros como docentes que en este proceso de enseñanza debemos de resignificar el sentido y también la orientación de la enseñanza. En esta lámina ustedes van a visualizar algunos elementos muy puntuales que favorecen las características de la enseñanza. En primer lugar, en esa construcción, ese proceso de enseñanza, se debe visualizar cuatro elementos importantes. La empatía, donde los estudiantes responden mejor cuando saben que el profesor se preocupa, cuando saben que el profesor demuestra disposición por ellos y también por su aprendizaje. Entonces debe haber una empatía entre el estudiante y el profesor o viceversa, entre el profesor y el estudiante. También el otro punto álgido que Zabalza considera como característica de la enseñanza es el aprendizaje activo, debido a que la participación de esos estudiantes, de los estudiantes, pues, por supuesto, facilita el desarrollo y se ayuda a promover el aprendizaje. El otro punto es la interacción juiciosa de ese grupo de individuos que participan en ese contexto. Entonces, acá la enseñanza concibe el aprendizaje como una actividad eh, no solitaria, sino que puede mejorar gracias a ese trabajo colaborativo, a ese trabajo en equipo que genera sinergia, que genera emoción, que genera disposición para promover ese aprendizaje. Y el otro punto que considera Zabalza como característica de la enseñanza es la potenciación de ¿por qué? Porque nosotros como docentes tenemos que entusiasmar, tenemos que animar a los estudiantes a que se sientan responsables de sus propios éxitos en el aprendizaje, que haya un sentido de pertinencia y que haya un sentido de pertenencia. Entonces, como ustedes pueden ver, la enseñanza y el aprendizaje se problematizan y se enriquecen a partir de esa comunicación entre los actores y autores del proceso, es decir, entre el diálogo que se establece entre los que conforman ese proceso de enseñanza en esa praxis reflexiva, crítica, en ese afloramiento de la creatividad, de la recursividad, cuando vamos, cuando volvemos, cuando regresamos, cuando nos afincamos y por supuesto de la imaginación. Entonces, estos cuatro puntos en concreto son la empatía, el aprendizaje activo, la interacción y la potenciación, el florecimiento de esa generación y desarrollo de habilidades, construcción de conocimiento. Acá ustedes van a visualizar ya la conceptualización del otro elemento que comprende el proceso didáctico, que es el aprendizaje. En un primer lugar, quise colocar acá el término aprendizaje proviene de una
etimología latina de aprendere, que significa coger y que significa atrapar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, el término o el vocablo aprendizaje hace referencia a una acción de adquisición, de apoderarse de algo. ¿Para qué? Para denotar que ha habido una adquisición de conocimiento de alguna cosa por medio de algún estudio o por medio de alguna experiencia. Autores como Huerta consideran que el aprendizaje no es más sino un cambio de comportamiento, pero que debe ser relativo a la permanencia, no atribuirlo ni al desarrollo madurativo ni a fatiga, sino lo considera más como un cambio de comportamiento. Es decir, que si no ha habido cambio de comportamiento, no ha habido aprendizaje. Por otra parte, Flores 2005 refiere a la conceptualización de aprendizaje como aquellos procesos más conscientes que van a desembocar en modificaciones mentales que son duraderas en el individuo. Si no son duraderas, no ha habido aprendizaje. Por otra parte, Sabalza considera el concepto de aprendizaje como una acción que se va a desarrollar en dos niveles y que toma en cuenta el comportamiento de ese individuo y, por supuesto, el pensamiento. Entonces, si ha habido modificación en ese desenvolvimiento, en ese comportamiento y ha habido creatividad, imaginación, pues por supuesto se evidencia que hay aprendizaje. Si eso no hay, si no se evidencia algún cambio en estos dos elementos, no ha habido aprendizaje. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en consideración. ¿Cuáles son las características que se descifran de acuerdo a estas definiciones dadas por estos autores en cuanto al concepto de aprendizaje? Primero, que el aprendizaje se debe visualizar desde la óptica del cambio, de ese cambio formativo. Entonces, el aprendizaje se caracteriza, tiene que afectar de una manera triple y personal la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conativa, es decir, de disposición, de querer hacer las cosas. La segunda característica es que el aprendizaje es un proceso multidimensional. Se apropia, hay una apropiación de la cultura, de los contextos social, político, económico. Entonces, como ustedes pueden ver, debe ser tarea para elevar y para promover el aprendizaje tanto del alumno como del profesor. El aprendizaje debe desarrollarse, debe llevarse a cabo a lo largo de la vida. Y, por supuesto, cuando hay aprendizaje, otra característica muy importante del aprendizaje es que debe ser de naturaleza innovadora. Entonces, todas estas características son necesarias, pero ninguna es suficiente porque ustedes en la medida que siguen eh, buscando algunas o descifrando algunas definiciones de otros autores, van a seguir consiguiendo más características relacionadas con la terminología de aprendizaje. Por tanto, una modificación, una mejora, una corrección en cualquier conducta, en cualquier comportamiento que se especifique en actitudes, es decir, en uso de razonamiento y actitudes de desempeño en las creencias y hábitos, allí, cuando hay esa modificación, entonces sí, realmente se está dando el aprendizaje, tanto en el estudiante como en el docente. Acá ustedes pueden visualizar con más detalles las características del aprendizaje. En primer lugar, bueno, ya podemos visualizar qué es el aprendizaje y cuál es la naturaleza del aprendizaje. Mm, la naturaleza, es decir, la parte ontológica, el aprendizaje, como lo vimos anteriormente, algunas definiciones dadas por estos autores y por el mío propio, por supuesto, concebimos que el aprendizaje primero es un proceso dialéctico que se da entre dos actores. Ese proceso es una naturaleza social, individual, es multidimensional y se da a lo largo del día. ¿Qué se aprende? En un primer lugar, contenidos, ¿sí? Pero desde diversas capacidades, desde diversos aprendizajes, como es el conocer, el aprender a conocer, es el aprender a hacer, desde el aprender a convivir, esa parte de compartir, y desde el aprender a hacer.
¿Cómo se aprende? Pues a través de ese proceso que se lleva a cabo a lo largo de la vida, a lo largo del desenvolvimiento en una asignatura, en una institución. Entonces, ese proceso debe ser activo, debe ser regulado, debe ser constructivo, debe ser significativo, dar sentido y significado a lo que se aprende y debe ser motivado. ¿En qué condiciones se aprende? Pues bajo unas condiciones que debe ser mediado por algún instructor, por algún especialista, por algún docente, de una manera cooperativa, ¿sí? De una manera colaborativa y debe ser contextualizado, adaptado a ese contexto, adaptado a ese nivel, adaptado a esa área, adaptado a esa asignatura. Entonces, como ustedes pueden visualizar en concreto, podemos decir que el aprendizaje es un proceso multidimensional porque se apropia de diferentes factores y de diferentes actores, hay una apropiación cultural, involucra la parte del pensamiento, la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte de actitud, o sea, de acción, de desempeño, de disposición. Acá ustedes van a notar las diferencias entre tácticas de enseñanza y tácticas de aprendizaje. Las tácticas de enseñanza, que es lo que nosotros mostramos como docentes, ese proceso interactivo. Y las tácticas de aprendizaje, debe haber una participación activa por parte del estudiante. En cuanto a las tácticas de enseñanza, es un acto didáctico en sí que se lleva a cabo con los contenidos y con los medios que uno utiliza para difundir, para compartir, para transmitir, para mostrar esa información. Mientras que las tácticas de enseñanza, de aprendizaje, sean entre el docente y el estudiante. Las técnicas de enseñanza corresponden a estos análisis que nosotros hacemos y a estas actuaciones como un docente, mientras que las tácticas de aprendizaje dependen de las características particulares del estudiante, cómo aprende el estudiante. Las tácticas de enseñanza está referida a ese proceso de sistematización, es decir, cómo yo presento, cómo yo asocio los contenidos a través de ejemplos, cómo yo los generalizo y cómo yo los aplico. Mientras que las tácticas de aprendizaje ya es un desarrollo holístico, es un desarrollo global, cómo lo involucra el estudiante. Las tácticas de enseñanza tienen que ver con una perspectiva logística y científica, yo diría que también más especialista, de acuerdo con cada unidad, de acuerdo con cada asignatura, mientras que el estudiante, las tácticas de aprendizaje dependen de las necesidades personales de cada estudiante. Las tácticas de enseñanza dependen de la observación y de los conocimientos que yo he adquirido en este proceso, tanto de formación inicial como docente, y ese proceso de formación profesional como docente. Mientras que en las tácticas de aprendizaje en el estudiante son actividades ya intencionales y son más sistemáticas, depende cómo el estudiante se desenvuelva. Entonces, por lo general, las tácticas son diseñadas con un método más específico, cuyo procedimiento, eh, de acuerdo con el procedimiento que yo utilice como docente, va a garantizar los resultados de una manera más precisa. Ahora bien, ¿qué son las estrategias de enseñanza? Ya empezamos acá con otra terminología. Las estrategias de enseñanza son las estrategias que yo muestro, que yo imparto, que yo organizo, que yo sistematizo como docente. Entonces deben orientarse, deben diseñarse de manera que estimulen, de manera que motiven, de manera que incentiven a los estudiantes a qué, a observar, a analizar, a opinar, a formular hipótesis, a buscar soluciones, a descubrir conocimientos, a actuar, a experimentar, a crear, a imaginar, bueno, lo que ustedes le quieran agregar acá en adelante. Esas son las estrategias de enseñanza, las que yo muestro como docente para impartir cualquier contenido. De acuerdo con Dolly 2013, considera este autor que las enseñanzas constituyen una serie de procedimientos, una serie de metodologías que son instruccionales y que son empleadas ¿para qué? Para lograr procesos de aprendizaje óptimos en los estudiantes.
Por otra parte, Cargallo considera que las estrategias de enseñanza deben estar basadas en el aprendizaje y deben estar orientadas, que contribuyan a favorecer, a incorporar estrategias, pero de una manera más reflexiva, que promueva ese tipo de aprendizaje autónomo, significativo, sí, que sea deseado, pero que se destaque con coherencia entre esas características muy particulares de esas estrategias de aprendizaje y de las enseñanzas que, por supuesto, se llevan a cabo. Por otra parte, Antovich y Mora 2009 consideran que la estrategia de enseñanza no es más sino un conjunto de decisiones que yo tomo como docente cuando yo digo, no, yo voy a enseñar un ejercicio de esta manera, lo voy a enseñar en función de algoritmos, lo voy a enseñar a través de ejemplos, ¿sí? ¿Con qué finalidad yo eh, eh, creo cualquier construcción de estrategia para orientar esa enseñanza con el fin de promover el aprendizaje en los estudiantes y tratar de orientarlos de una manera más general para acercarlos cómo enseñar un contenido disciplinar, considerando que nosotros como docentes queremos que los estudiantes comprendan el porqué de ese contenido y el para qué. Muy importante esta definición de estas dos. Entonces, las estrategias de enseñanza, ¿qué son? Son, en conclusión, procedimientos, son arreglos que los agentes de enseñanza, es decir, los docentes, utilizamos de una manera flexible, de una manera estratégica. ¿Para qué? Para promover cantidad y calidad de aprendizaje, pero de una manera significativa en los estudiantes. ¿Y qué son las estrategias de aprendizaje? Entonces, las estrategias de aprendizaje no va a ser más sino los procesos de toma de conciencias de manera consciente o intencional que utilizan los alumnos para elegir, para recuperar de una manera coordinada los conocimientos que necesitan para cumplir con un determinado objeto, dependiendo de las características y también de las situaciones particulares en que se produce la acción. Esto lo dice Monero y otros. Entonces, las estrategias de aprendizaje, el estudiante es capaz de, él dice, no, yo aprendo mejor escribiendo, no, yo aprendo mejor leyendo, no, yo aprendo mejor visualizando gráficos. Entonces, el estudiante es capaz de ajustar ese aprendizaje de acuerdo a su comportamiento, y cómo lo piensa y cómo lo puede hacer, de acuerdo con las exigencias de esa tarea. También la estrategia de aprendizaje tiene que ver con esos pasos, con esos peldaños que forman una estrategia, que son llamadas técnicas o que son llamadas también tácticas. ¿Cómo aprende el estudiante ese contenido? Que les va a permitir facilitar la transferencia de esa estrategia de aprendizaje para utilizarlas en otras tareas, que es lo que nosotros llamamos como docentes la transposición didáctica. Entonces, las estrategias de enseñanza, de aprendizaje, tienen que ver con esa toma de decisiones por parte del estudiante de acuerdo con cada condición específica. Bueno, acá pues les dejo algunas definiciones muy puntuales con respecto al enseñar, con respecto al aprender, con respecto al término evaluar. Entonces, ya resumiendo y haciendo una compilación de estos autores, podemos decir que enseñar es un proceso, pero es un proceso interactivo y también comunicativo entre el docente y el estudiante. Por tanto, ese proceso debe ser innovador, debe ser crítico y debe ser contextualizado para que haya un intercambio. Pero también el enseñar debe facilitar esa transformación permanente de esos pensamientos, de esas actitudes, de ese comportamiento. Y también es visto como esa acción intencional, pero de una manera sistemática, por pasos, por procedimiento, que sea contextualizada y compleja porque, por supuesto, es multidimensional, es multifactorial, depende de diferentes elementos, de diferentes contextos, de diferentes factores. Por otra parte, quiero acá concretar el término aprender. Entonces, ¿qué es el aprender? El aprender no es más sino un cambio permanente en el comportamiento. ¿Por qué?
porque ese cambio permanente, ese comportamiento, se debe reflejar esa adquisición de conocimiento, esa adquisición de habilidades a través de la experiencia o a través de esos conocimientos previos para construir conocimientos nuevos. Entonces, acá incluye el estudio, la instrucción, la manera como yo lo he instruido y la observación o también la práctica. Y ya finalizando, el término evaluar también se concibe como una actividad, como un proceso sistemático que se lleva a cabo también por pasos que incluye algunos elementos que nos permiten a nosotros como docentes juzgar el nivel de conocimiento y cómo ha sido la destreza, cómo ha sido el desarrollo de habilidades que han sido alcanzados por los estudiantes. Y eso nos va a permitir a nosotros como docentes tomar decisiones. También nos va a proporcionar información relevante, información necesaria para promover, para valorar el comportamiento de ese estudiante en cuanto a su eficacia, de acuerdo con algún procedimiento y de acuerdo a cómo ha sido la modificación de la actuación de ese estudiante en ese momento o en esa asignatura o en esa actividad. Entonces, tenemos que tener claro que enseñar, que aprender y que evaluar son conceptos que significan acciones, y que comprende una serie de elementos básicos de ese acto didáctico. Bueno, estimados participantes, y finalizo con esta reflexión creada que dice, se clama por una enseñanza que desarrolle en el individuo un sentido poderoso de su dignidad. Una educación que tenga como fin último formar a personas más libres. ¿Para qué? Para pensar, para sentir, para actuar, para fijar la mirada en la función de esa misión transformadora en sí misma y de la sociedad. Bueno, estimados participantes, acá también les dejo la reflexión de Teresa de Calcuta, que la comparto porque me gusta mucho cuando ella dice o dijo, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarás tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirás tu vida. Sin embargo, en cada vida, en cada vuelo, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada en esta primera clase síncrona. Los espero para la próxima clase. Considero que este video ustedes lo van a revisar de una manera diferida. Van a suscribirse en el IES para que puedan visualizarlo a través del canal YouTube o acá también en el aula virtual de esta asignatura. Muchísimas gracias por la atención prestada y les deseo que tengan un excelente fin de semana.